Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda, director y conductor de Un Mundo con Opinión, y hoy estamos iniciando la semana de Navidad. Y como semana de Navidad, es semana de compras. La gente se agolpa en los mercados, especialmente en las galerías comerciales que ofrecen todos los productos de Navidad, menos nacimientos. El niño Jesús es lo último que compra, si es que compran. Lo que compran son Papá Noel, lo que compran es árboles de pino, lo que compran son estrellas de David, todo aquello que se produce como mercancías para adorar no el nacimiento de Cristo, sino para adorar a Santa Claus, personaje promocionado ampliamente por una empresa de aguas gaseosas, Coca-Cola. Y Santa Claus y Coca-Cola caminan juntos. El San Nicolás, ¿no es cierto? El Santa Claus. Bueno, pero dejemos un rato la ironía y vayamos a cosas serias. El Congreso de la República aprobó, por mayoría, adelanto de elecciones para el mes de abril del 2024. Ni siquiera diciembre del 2023, como lo había planteado la presidenta Dina Boluarte. Abril del 24. Y para ello, la Comisión de Constitución se convertirá en una suerte de asamblea constituyente, que nadie le ha conferido ese rol ni ese papel, porque van a hacer reformas en la Constitución. Por lo menos 2 las ha anunciado el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García: la bicameralidad y la reelección de los congresistas, que, como sabemos, fue rechazada en un referéndum que convocó Martín Vizcarra, y la gente votó no a la reelección y no a la bicameralidad. Al margen de su utilidad o de su valor que tengan ambas. Y esto no se respeta. Sí, que se vayan todos el 28 de julio del 2024 y que los actuales congresistas se queden todo el 2023 y hasta julio del 2024. Qué buena. Un buen acuerdo para los congresistas. Veremos cómo lo asumen la sociedad civil. Pero vayamos también a otras cosas que están ocurriendo. El Perú ha decidido expulsar al embajador de México por haberse preocupado por la vacancia de Pedro Castillo y haberse preocupado por su detención, señalando que la legislación le da una inmunidad por 5 años, luego de terminado su periodo, para que se investiguen los supuestos actos de corrupción hechos por la Fiscalía. Y el defensor de Pedro Castillo, el ex juez supremo, Duberlí Rodríguez, ha señalado que es inconsistente la denuncia de traición de rebelión contra Pedro Castillo, porque Pedro Castillo en ningún momento se ha levantado en armas ni ha aportado armamento que configure el delito. Eso lo verán los tribunales. Pero ya el juez dispuso 18 años de prisión preventiva contra el exmandatario del país, porque ya de facto está gobernando Dina Boluarte.
Y con las prerrogativas que tiene, ha declarado estado de emergencia que se está cumpliendo por 30 días, aunque ha dado marcha atrás en el confinamiento, en el estado de sitio, como le llaman algunos, o en el horario restringido de 6 de la tarde a 4 de la mañana, que figuraba en el toque de queda. En eso ha dado marcha atrás. ¿Por qué? Porque se afectaban las ventas de Navidad y los comerciantes de todo nivel, especialmente las grandes empresas, ¿no es cierto?, iban a perder mucho dinero si se mantenía ese confinamiento. Estamos en esta situación, recibiendo la Navidad en el Perú y el próximo Año Nuevo. ¿Será venturoso y próspero? No sabemos. ¿Seguirán las protestas sociales? No sabemos. ¿Volverá la calma al país? No lo sabemos. Todo será una incógnita que por la Navidad quizás pase desapercibida, porque las gentes en Navidad, incluso en épocas de guerra, hacen un alto al fuego. Y hablando de guerra, Estados Unidos ha señalado, o mejor, ha reconocido, que en la guerra entre Rusia y Ucrania existe un batallón, que es un batallón que tiene una ideología, y esa ideología es el nazismo. Es un batallón nazi que está actuando ahí. Y justamente ese batallón nazi es el que está encargado de realizar una limpieza étnica en Ucrania. ¿Qué es una limpieza étnica? Una limpieza étnica es exterminar a la población que no pertenece a esa nación, aunque vivan en ese estado. Porque hay países que tienen a su interior varias naciones. España tiene a su interior a los catalanes, por ejemplo. Y nosotros tenemos a nuestro interior, no lo queremos reconocer, a los quechuas y a los aymaras. Aparte de los mestizos, cuyo trauma lo ha estudiado Max Hernández, señalando el caso de Garcilaso. Y el trauma es sencillo. Hay mucha gente que se mira en el espejo y se da cuenta que tiene rasgos andinos y se avergüenza de esos rasgos andinos. Y hay muchos que tienen apellidos quechuas que los modifican y los vuelven apellidos españoles. Y hay gente que, para ocultar su origen quechua, le ponen a sus hijos nombres en inglés o en francés o en italiano o en portugués, ¿no es cierto? De tal manera que el joven solo se presenta con su nombre y oculta su apellido quechua o aymara. Así estamos. Así es nuestro Perú. Y bueno, volvamos a la limpieza étnica con las frases de González Prada. Los españoles en el virreinato asesinaban a los indios cuando se rebelan. Ahora, en la República, asesinamos indios cuando protestan, decía González Prada.
estamos nuevamente en esas condiciones. Veamos los rostros de las madres de Ayacucho llorando por la pérdida de sus hijos y veremos a qué etnia pertenecen. Y recordemos que el 75% de los muertos de la barbarie senderista y de la represión del Estado eran quechua hablantes, es decir, eran personas que pertenecían a la etnia quechua, eran quechuas, pobres y muchos de ellos analfabetos. Y esa guerra en Ucrania es también así, pero es una guerra contra todos los que hablan ruso, o se sienten rusos, o han sido rusos que estuvieron ahí desde hace 400 años, porque no olvidemos que Ucrania y Rusia están unidos desde hace 400 años, desde el siglo XVI, cuando ante el avance del Imperio Otomano, el Rus de Kiev pidió el apoyo al Rus de Rusia y se incorporaron ambos en un solo Rus. Por eso a Ucrania le decían la pequeña Rusia. Y Moscú era la Rusia mayor, ¿no? La patria rusa. Dejemos eso, pero es importante que en Occidente, por lo menos, Estados Unidos se dé cuenta que está alimentando a un batallón neonazi que está haciendo lo que hizo Hitler también en Rusia, la limpieza étnica de los eslavos, de los rusos. Y muchos eslavos no se dan cuenta de eso y están apoyando al batallón de Azov. Ya no son los judíos los enemigos. Ahora los enemigos son los rusos y hay que exterminarlos. Biden dice que va a destruir totalmente a Rusia. ¿No será Biden también una persona que cree en la limpieza étnica? ¿No será Biden también una persona que piensa como el batallón Azov? Porque es el Congreso de Estados Unidos el que ha recordado que no se puede apoyar al neonazismo, y es el Congreso el que ha aprobado que la ayuda que se va a dar no se le dé un solo dólar al batallón de Azov. Claro, si el batallón de Azov controla el gobierno de Ucrania, ¿no le dará a su batallón, dinero y armas? Es iluso pensar que así va a suceder. Esperamos que se reflexione, tanto en Occidente, en la OTAN, en Estados Unidos. Se reflexione también en Rusia. Y especialmente las personas, los ciudadanos ucranianos que no simpatizan con el nazismo, también reflexionen sobre lo que está sucediendo en el mundo. Estamos casi llegando a Navidad, que hay una canción que dice tiempo de paz. Y comencemos a pensar que el tiempo de paz no sea de una semana, que el tiempo de paz sea permanente. Y dejemos de estar produciendo armas y gastando e invirtiendo en armas, en la industria de la guerra, porque esas armas se hacen para matarnos entre personas, para asesinarnos, y podemos terminar utilizando las armas nucleares, que las hicimos también para matar,
pero en forma masiva, a los pueblos. Sígueme en Instagram, en Facebook, en YouTube, Juan Cambor de Un Mundo con Opinión. Si estás de acuerdo con mis opiniones, dame un clic, suscríbete. Si estás en contra, dame y hazme llegar tu opinión. No podemos permanecer indiferentes. Es importante hacer política, pero política de la buena.